Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Impostura. Hoy charlamos con Víctor Gutiérrez, un empresario interesante, fundador de Vara del Rey. Hijo de ganaderos, pasó de hacer un pequeño negocio exportando la carne de su familia de la península Canarias, vendiendo 2.000 kilos de ganado, a ahora mismo que tiene una marca propia de carne, venden a restaurantes, a hoteles, a hospitales, a supermercados. Ha terminado por integrar toda la cadena productiva desde el ganado y la crianza del mismo hasta vender tanto a clientes como pues Corte Inglés, grandes superficies, hoteles, de su propia marca de tiendas, tener su propia marca y gestionar 22 tiendas franquiciadas. Entonces es una historia muy inspiradora, con un montón de aprendizajes, con muchas cosas muy peculiares. Y bueno, también nos contó sobre la crisis de las vacas locas de aproximadamente por el 2000, que en España fue un golpe muy duro para el sector, cayendo las ventas hasta un 50%, y cómo lo superó. Claro. Entonces yo creo que es un episodio muy interesante, con muchas píldoras y mucho aprendizaje. Una historia real, auténtica, de un empresario español. De las que nos gusta a nosotros, con un empresario con una empresa de verdad y sin imposturas. Sin imposturas, así que nada, esperemos que les guste y vayan a verlo. Bueno, Víctor, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí expectante a ver con ganas qué aprendo de vosotros. No, al revés. La idea es aprender de ti, exacto. Y bueno, tu historia es muy interesante, sobre todo cómo empezaste, que fue un poco de casualidad. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó Vara del Rey? Bueno, pues la historia de Vara del Rey fue un poco básicamente por casualidades de la vida, ¿no? Muchas carambolas al mismo tiempo. Y lo que es el nombre en sí viene de mi época de estudiante, aquí en Madrid precisamente, que cuando hacía un máster en el Instituto de Empresa, después de haber hecho económicas que estudié en Alcalá de Henares, pues teníamos que hacer un proyecto de creación de empresas. Y bueno, a mí se me ocurrió hacerla acerca de la comercialización de carne de caza, que en aquel momento no había mucha infraestructura de ese tipo de productos. Y en mi zona, yo soy de la comarca de los Montes de Toledo, de un pueblo de la comarca de los Montes de Toledo que se llama Menasalvas, pues había mucha caza en todo el entorno y tal, y pensaba que eso era un buen tema para un proyecto, porque además en Alemania era una carne muy apreciada y tal. Bueno, total, que me aceptaron la temática, nos pusimos en marcha y teníamos un logo muy chulo que era una cabeza de venado y tal, pero no teníamos el nombre y no se nos ocurría un nombre, carne, no sé, total que... Y un día yendo para casa de un amigo que participaba en el proyecto, también éramos 3, pues nos bajamos del metro cerca de Atocha y vimos calle Vara del Rey. Vara de Rey realmente, no de Rey. Y joder, coño, Vara de Rey. Te metiste tu toque creativo. Podía estar ahí chulo y tal. La L. Total, que luego investigamos un poco acerca de lo que significaba Vara de Rey y quién fue el general Joaquín Vara del Rey, el motivo de que tenga calles y que tenga plazas y que tenga... En fin, y la verdad que pues, es un símbolo de resistencia, de estoicismo, de tal. A mí me gustó mucho esa historia. Viene de la guerra americana de Cuba, ¿no? De Estados Unidos con España en 1898. Y la verdad que es una historia pues que merece todos los monumentos que tiene el hombre, ¿no? Claro, y una empresa. Y una empresa. Entonces, bueno, humildemente... que pusimos el nombre al proyecto. La verdad que fue muy bien porque en la escuela fuimos finalistas y tal con el proyecto y gustó mucho y no sé qué. Y bueno, y ahí quedó en un proyecto, ¿no? Y ya está. Y yo tenía un montón de carpetas en mi casa y así quedó la cosa y punto, ¿no? ¿Y se quedó aparcado ahí? Aparcado totalmente, evidentemente. ¿Durante habíamos hecho simplemente el proyecto como para la escuela, ¿no? Sí, claro. Y punto. Y luego ya pues cada uno siguió su vida. Yo me fui a Dublín, a Irlanda, porque estaba estudiando, tenía que mejorar mis idiomas, porque mi ilusión era prepararme unas oposiciones para el cuerpo diplomático. Y bueno, pues ahí... ¿Acabaste como diplomático? Acabé, bueno, poco diplomático soy, pero bueno, a veces he tenido que tirar algún recurso.
¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que en aquel momento, igual que ahora estáis escuchando que quieren reactivar la mili o el ejército europeo de alguna forma, obligatorio, pues en aquel momento era al revés, estaba hablando de que querían desmantelar, que no fuese obligatorio el servicio militar. Y la verdad que los estudiantes, los que estábamos estudiando, teníamos la obligación de renovar prórrogas pues todos los años, ¿no? Claro. Y claro, cuando estabas aquí en España, pues tú renovabas tu prórroga y tal, pero luego yo me fui al extranjero, se me olvidó renovar la prórroga, o se me pasó, no sé, bueno, total, que ya cuando llevaba un año en Irlanda, pues me llama un día mi hermana, la pequeña, y me dice, oye, que ha llegado una carta que dice que te tiene que presentar en Tenerife tal día y tal, hacer el servicio Encima militar. te mandaron a Tenerife. O sea, cuando tú lo viste, te estaría... Pues imagínate, yo no había estado nunca en Tenerife ni en Canarias, lo único que sabía que era una isla muy atractiva y tal, la idea que tenemos los peninsulares, pero nada más. Entonces, pues la verdad que fue un shock. Yo en aquel momento pues tenía 23 para 24 años y pues sorprendido. Pero lo asumiste ahí no había con estoicismo, ¿no? más que hacer las maletas y irnos para Canarias, ¿no? Así que nada, llegué a Tenerife. Y bueno, pues hacer la mili, llegué a Tenerife. Mi primer contacto en Tenerife fue en el aeropuerto viejo de Tenerife Norte. Nos pusieron allí a 15 o 20 que íbamos en aquel vuelo que tú no sabías quién eran, pero vamos, uno con unas greñas, un palentino heavy metal, otro no sé qué, cada uno teníamos lo mejor de cada pintas. casa. Exacto. Nos ponen allí en fila y la PM, la policía militar, nos estaba esperando. Y venga, el camión. Te montan atrás en un camión. Esa época es bueno como ganado. Que la hubieras vivido como ganado. Y bueno, bajabas por ahí por la carretera hasta Villafría y la verdad que yo pues estaba un poco en shock en aquel momento. Y nada, te rapan, te visten de verde y a pegar barrigazos por ahí un mes de instrucción hasta que es la jura de bandera, ¿no? Y mientras tanto, o sea, mientras tú hacías el servicio militar obligatorio, ibas trabajando a la vez, ¿no? ¿Conseguiste un trabajo? Sí, eso fue después. Yo estaba, o sea, el primer mes no haces nada más que estar allí Claro. en olla fría, que sales, además a mí me arrestaron un par de veces, con lo cual fines de semana pocos pude salir, ¿no? Pero luego ya sí, después de la jura de bandera, como había estudiado y era licenciado y tal, pues me mandaron a la Plaza Weyler, al gobierno militar, y ahí ya pues es una vida más de administrativo, de estar ahí con los tenientes, además tuve la suerte de que en aquellos años el gobernador militar de Tenerife estaba casado con una señora de mi pueblo. ¿Sí? Para que veas tú lo que son las casualidades. Total, que al final pues enseguida nos dimos a conocer y tuve una mili fantástica pues porque había mucha relación y a buen nivel. Claro. Aunque allí todo el mundo la verdad que estábamos muy bien, ¿no? Y ahí sí ya durante ese tiempo, como solo trabajábamos por las mañanas, y la verdad que el trabajo pues ya ves tú lo que era muy poco, ¿no? Estar allí poniendo en marcha algunos temas y tal. Y luego por la tarde empecé a trabajar en una agencia de publicidad de Ofra, pequeña, una agencia pequeña, y lo que hacíamos era vender por los comercios pues tickets promocionales, cosas, en fin, en aquel tiempo era todo a base de papel y tal. ¿Y te sirvió eso? Aquello me sirvió primero para financiarme la mili, porque la mili te pagaban, no me acuerdo, unos 1.000 pesetas o algo así. Bueno, sí, era una broma. O sea, tenías que buscarte la vida y yo ya era un hombrecete que no me podía permitir el lujo de pedirle dinero a mis padres, ¿no? Claro. No lo había hecho nunca, no lo iba a hacer en ese momento, con lo cual pues ya empecé a trabajar y luego ya después de no sé cuánto estuve allí, 3 o 4 meses en esa agencia, que ya te digo, solo era por las tardes y los sábados y tal. Y bueno, me conocí todos los comercios de Santa Cruz, pues iba a vender allí las cosas que nos ofrecían en cada momento y la verdad que te sirve también pues para espabilarte, para buscarte la vida, claro, en definitiva, ¿no? Y luego también estando en la mili ya, pero en la última fase, no sé si me quedaban 3 meses para terminar el servicio militar, pues salió un anuncio en la prensa de que se buscaba un director de agencias en la empresa Catalana Occidente, que ya era otro nivel, ya era un puesto más ejecutivo, ya los requisitos eran, pues es un licenciado, no sé qué, tal, con MBA, con tal. Total, que me presenté, hicimos la selección y me cogieron, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en la mili, fui al gobernador y le dije, don Antonio, que me ha salido esto, coño, y tal, pero estoy aquí. Bueno, total, que no había problema, yo hacía mis cosas por la mañana en el servicio militar,
porque hay una serie de protocolos, levantamiento de bandera, no sé qué, no sé cuánto, y ya cuando se pasaba la fase en la que yo tenía que intervenir, pues ya podía ir a Catalán Occidente, que estaba en la misma Plaza Weyler, fíjate otra casualidad, con lo cual me facilitaba mucho la vida. Y ahí empecé a formarme pues en todo el tema de seguros, un poco el mundo financiero y de seguros, ¿no? Y ya cuando terminé el servicio militar me mandaron a Sant Cugat del Vallès 3 meses a ya formarme pues reglamentariamente como director de agencias, ¿no? Para luego volver y ejercerlo. Y así fue. Estuve 3 meses en Sant Cugat, volví para Tenerife y empecé a hacer de director de agencia, a ejercer. ¿En qué consistía ese trabajo? Pues sobre todo no deja de ser un director comercial. Director comercial donde tienes un montón de comerciales a tu cargo. Además teníamos la responsabilidad también de abrir oficinas por todo Tenerife, bueno, por toda Santa Cruz de Tenerife, por todo lo que es la provincia, ¿no? Porque también era La Gomera y El Hierro y La Palma. Y bueno, pues ahí la verdad que aprendes mucho, ahí es comercial puro. Mucha venta. Y yo siempre digo que el que ha sido capaz de vender seguros y libros, que antiguamente también se vendían libros, ese valía para vender cualquier cosa, ¿no? Entonces esa experiencia fue muy chula. Y a mí me sirvió también, no solo para aprender, que aprendí mucho, como digo, sino para darme cuenta que yo no quería hacer eso. ¿Vale? Entonces, ese año que estuve ahí en Catalán Occidente, yo me di cuenta que eso para mí no era vocacional y que yo no me veía ahí, me veía pues para aprender y para esto, pero yo tenía unas ganas terribles de empezar a hacer algo por mi cuenta, ¿no? Y de hecho ya lo venía preparando de atrás, porque durante la mili, otro de las casualidades de la vida, pues uno de los compañeros de sección de la JLR, que era donde yo estaba, pues resulta que es un chaval de Tejina que trabajaba en una asesoría que llevaba la contabilidad a una asociación no sé si era sociedad cooperativa de carniceros, de 5 carniceros del norte de Tenerife. Entonces, joder, yo hablándole de vacas todo el día, de campo, porque nosotros tenemos finca y campo y vacas y tal, y yo, ¿qué tal? Y el tío, joder, pues yo trabajo en una asesoría que no sé qué. Digo, joder, porque tú desde pequeño te criaste viendo el ganado, que es el negocio familiar. Exacto. Nosotros aquí en Toledo y en Ciudad Real, pues lo que tenemos son ganadería, campo, fincas de extensivo, y también tenemos ganadería de intensivo en Toledo, en Menasalvas. Y pues nuestro negocio familiar ha sido ese toda la vida, ¿vale? Y mis abuelos y tal han estado toda la vida con el ganado. Claro. Lo que pasa que, digamos que desde... Mi padre es el que da un impulso fuerte a la ganadería, desde 1979 que compró la primera finca en Ciudad Real, una finca grande de 575 hectáreas, y luego ya vinieron otras pocas. Pues ahí impulsa mucho la ganadería, pero comercialmente pues vendíamos a grandes mataderos, a grandes empresas. A lo mejor tenías un cliente al año o 2. Claro. Ya sabéis vosotros lo que supone eso y el riesgo, y por supuesto sin seguros de crédito, sin nada, sin ningún instrumento. Al final eras un ganadero como tantos otros que no tenían más herramientas que la de trabajar, la de empujar, lo que tú sabías, pero la parte comercial, de hecho en aquel momento, como digo, pues yo a medida que estudiaba y tal, vas pensando y vas madurando. Yo iba mucho a mataderos y tal, y yo veía ese riesgo, que de hecho algunos pues nos cogieron algunos impagados importantes, un matadero que quebró en Córdoba, otro que en Irún, otro en fin, y yo veía que eso no era el camino correcto para seguir, ¿no? ¿Y qué relación viste con el negocio familiar de Toledo y esta pequeña empresa en Tenerife? Bueno, yo veía la posibilidad, al final teníamos ganado y yo decía, pues aquí puedo intentar vender el ganado en Canarias, sea vivo o sea en canal o sea como sea. Hablé con esos señores y ya te informan de a quién compran, de cómo compran, de tal. En fin, te vas un poco armando de datos, vas pues eso, analizando un poco el mercado, cuando no tienes ni idea. Claro. Y menos en Canarias, que además luego comentaremos, pero es un mercado muy peculiar, totalmente diferente al resto de España, ¿no? Aquí al mercado peninsular. Entonces, de esa manera fue el primer contacto, digamos, con clientes reales o potenciales clientes, ¿no? Que pudieran ser, que bueno, luego han resultado ser amigos y llevamos toda la vida. De hecho, este año hemos celebrado el 30 aniversario en La Palma y mi mujer es de La Palma y tenemos allí almacén, instalaciones y en fin, y lo hemos celebrado en La Palma porque para nosotros La Palma representa
cosas muy importantes. Sí, Y han estado 3 personas de este grupo, imaginaros, inicial, o sea, que fíjate lo que bien. son las cosas, gente que Sí. conociste en la mili, luego fueron tus clientes y 30 años después, que ya están jubilados, ya no tienen ni carnicerías ni nada, pero bueno, los hemos invitado Amigos. al aniversario Claro, la porque han relación. sido fundamentales en la trayectoria nuestra, ¿no? Y entonces, ¿qué negocio empezaste? O sea, ¿cómo ya empezaste a recabar información de cómo era el mercado ahí en Tenerife? ¿Y cómo empezaste? Pues mira, después de empezar a... Todo esto que te digo, estos contactos, esto no dejan de ser contactos, cosas que tú vas Claro. absorbiendo y tal, pero no haces nada. Porque Sí, no es nada tú has dicho material. antes, pues estoy pensando en montar una... Pero estás pensando, pero Claro. llevas 2 años haciendo cosas y no has hecho... Y todavía no. Claro. Pues algo parecido me pasaba a mí, es decir, yo tenía en la cabeza que tenía que hacer cosas, pero a ver cómo y de qué manera. Claro. ¿no? Y total, que estando en Catalán Occidente, pues vas viendo también otros negocios, porque lógicamente yo acompañaba a los comerciales y vas a ver a un taller, vas a ver a un supermercado y vas a ver a un hotel y vas a ver a muchas cosas. Y lógicamente allí donde veía carne, pues me preguntaba, oye, ¿dónde viene esto? Ah, pues de Dinamarca, de no sé dónde, de tal, porque en Canarias, como es un mercado muy internacionalizado, venía carne de todos los sitios, a mí me sorprendía. Menos de Total. Toledo. ¿Eh? Menos de Toledo. Menos de Toledo. Esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Sí, menos de Toledo. Total, aparte, también hay que decir que en aquel momento en Canarias, pues realmente la carne estaba en manos de 2 o 3 empresas muy fuertes, que son las que mandaban en el mercado. Hablo de la carne fresca, ojo, que es por donde yo empecé. Luego hay carnes congeladas, luego hay carnes refrigeradas, hay otro tipo de distribución. Y de ramas, pero en aquel momento estaba muy concentrado y había unas barreras de entrada tremendas. Claro. O sea, ¿por qué? Pues porque no era fácil, bueno, salvo que tuvieras mucho capital y dijeras, pues ahora me monto yo aquí, pero no era el caso, ¿no? Era ¿Por todo qué lo barreras contrario. de entrada había? Coño, pues ¿De porque- capital? de capital, de medios, a la hora de conocimiento del mercado en sí. Es decir, tú no deja de ser un régimen especial diferente al que hay, un régimen económico y fiscal. Resulta que todo lo que viene pasa por una aduana. Pues imagínate un chaval de 24 años que le hablen de eso, de tal, de aduanas, de REA, régimen específico de abastecimiento, de POSEI, de no sé cuánto. O sea, para mí era todo nuevo, absolutamente todo nuevo, con lo cual la barrera cada vez era más alta, porque decía yo, coño, ¿qué traigo aquí? Pero es que aparte tú no podías llegar a una caja, ni 2, tenías que llevar un tráiler, que es como lo hacían todos los demás. Pero claro, un tráiler, ¿cómo? Metes tú 24.000 kilos que meto ahora en un tráiler, pues ¿a quién se lo vende? Lo tienes que tirar en el mar. ¿Y cómo Entonces, pues el primer tráiler que llevé fue con 2.000 kilos y me sobraron 1.000. ¿Cuántos kilos suelen llevarse aproximadamente? 24 toneladas. 24 24 toneladas. 25. ¿sabes? ¿Y con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Semanal. No, Sí. 2 veces en semana. Madre mía. 2 veces en semana y varios trailers. ¿no? Claro. O sea, Y nosotros- entonces empezaste con 2.000 kilos. Empecé el primer... Bueno, antes de llegar ahí, la primera operación que yo hice en Canarias, el primer trato, digamos, el primer negocio fue vender un camión de terneros vivos a un señor que se llama don Juan Pedro Dávila, que además tuve el honor de conocer, hablo de don Juan Pedro Dávila padre, porque yo con mi inquietud tal estaba buscando empresas agropecuarias, gente que tenía ganado allí, y él tenía ganado, era un ganadero, pero un señor muy buen conversador, era un político también y tal, y la verdad que hicimos buena amistad. Yo creo que mi juventud y mis ganas, pues al hombre le llamaron la atención, como me han llamado a mí la atención vuestra. Sí, porque otra cosa. Sí, las ganas Por que tenía de nuestra hacer parte. cosas. Y el hombre me atendió bien y me dio esa oportunidad. Y entonces lo primero que hicimos fue, su hijo vino aquí a Toledo y me compró un camión de ganado. A mi padre, yo no tenía ni empresa en ese momento. Nos compró un Claro. camión de ganado, pero se lo vendí yo, ¿no? Y fue como un espaldarazo de, coño, pues se pueden hacer cosas. Claro. Si he sido capaz de vender un camión de terneros, se pueden hacer cosas. De hecho, ya el señor don Juan Pedro Dávila me decía, el negocio no está aquí en el ternero, sino está en la carne. Y me explicaba y tal y cual. Y yo la verdad que siempre desde pequeño he estado, desde joven, quiero decir, de cuando tenía esa edad, siempre he estado rodeado de personas bastante mayores que son las que estaban en el mercado en ese momento, ¿no? Y te hablaban y te decían y tal. Me pasó también cuando empecé a vender luego después
a Hipertrébol con don Jesús Hernández Guzmán, que fue el fundador de Jesumán, de Hipertrébol, Altesa, La Huche y tal. Pues igual, el señor, él era el que se ocupaba del fresco, pues era mi interlocutor y la verdad que ese señor con el emporio que tenía y estaba preocupado de lo que tú le mandabas, de las cosas, de los pedidos, de no sé qué. Y al final es de los que aprenden, ¿no? Ese señor, por ejemplo, pues a mí me marcó mucho, igual que don Juan Pedro. Gente que te marca, que te da ciertas enseñanzas, que dices como un hombre aquí con 90 años viene a ver esto en silla de ruedas o 90 y tantos años y encima tiene ilusión. Claro. Y para que veas que muchas veces ahora hablamos de, joder, no hay, no hay ilusión, no hay ganas. Claro. No sé, y un señor con 90 y tantos años tenía ilusión y estaba preocupado, claro. Y estaba el hombre encima de sus cosas y de sus negocios y le daba vida. Así es que al final es lo que le daba vida, ¿no? Claro. Y de esas cosas también aprendes, ¿no? Aprendes. Y por dónde iba ya no he perdido el primer trato. Ah, vale, el primer trato fue ese, pero ya, como digo, no tenía nada que ver con la carne. Entonces, en un momento dado digo, mira, esto no, hay que remangarse aquí y montar la empresa y ya está, y dar el salto y tal. Entonces, con estos señores que habían ido del norte de Tenerife, vinieron a visitarnos a Toledo, vieron el género, y dijimos, venga, pues vamos a hacer una prueba y tal, y echamos a caminar, monté la empresa, y ya está, empezamos con el primer contenedor. La montaste un poco sobre seguro, o sea, ya una vez fueron a Toledo. Sí, bueno, seguro no había nada porque es lo que te digo, porque me aseguraban un mínimo de compra que era eso, 1.500, 2.000 kilos para ellos, que encima con esos 2.000 kilos tenían para 15 días, o sea que realmente había que empezar a tocar puertas, había que empezar a moverse, había que empezar a ir más allá del vacuno, porque nosotros solo éramos productores de vacuno, también tenemos ovejas y también teníamos en aquel momento algo de cerdo ibérico, pero realmente lo que se vendía era cerdo blanco y vacuno. Nosotros solo teníamos vacuno. Y luego pues también se vendía ternera blanca de Holanda, de Bélgica, de no sé dónde. Es decir, al final tuve que ir pues añadiendo otros productos, buscándome otros proveedores más allá de la empresa familiar, ¿no? Claro. Y poquito a poco pues tocando puertas por todos los sitios y esa fue un poco la labor más dura, ¿no? Porque en aquel momento bueno, pues no teníamos una cámara alquilada. Alquilamos una cámara sin ningún medio, sino una cámara allí en un frigorífico, pues como si alquilas esta habitación. Claro. Y allí te apañas, claro. Pues como vosotros aquí un poco. Exacto. Y bueno, pero esas cosas también te enseñan si empiezas poco a poco. Claro, no ves todo. El recorrido que tienes, luego no puedes ir no mejorar, porque dices, claro, empiezo tan en precario, claro, que a poco que lo hagas bien, pues vas dando pasos todos los días, ¿no? No teníamos camiones, ni furgones, no teníamos nada. Teníamos un señor de Icó de los Vinos, que también estuvo en este aniversario, y lo recordábamos, Manolo, y teníamos una fantástica carnicería en Icó de los Vinos, y tenía él un camión, un Toyota grande de reparto y tal, y joder, nos lo dejaba. El hombre es muy bueno, pero no es tonto, nos lo dejaba porque nosotros, como hablamos de carne fresca, lo que nos sobraba de la semana se lo daba yo a él a precio de liquidación y a él le interesaba mucho. Después teníamos ese acuerdo y luego aparte pues tirábamos también de repartos de alguna empresa logística y de tal y cual, ¿no? Y las primeras personas que tuve trabajando pues eran gente amigos de la mili, de no sé qué, que trabajaban en el matadero, que trabajaban en no sé dónde, o sea, gente que vas conociendo y te echan una mano muy puntual 2 tardes, que es cuando te hacía falta, o 2 madrugadas y tal, ¿no? ¿Y dónde estaba la cámara? En el polígono de Weimar, pero no donde estamos ahora, sino abajo en Coreca. O sea, que de Weimar iban a Icoda por el camión para repartir la carne. Vamos, que para que no lo entiendan, de una punta a otra de la isla. Sí, exacto. No era muy eficiente. Eso, la verdad que se lo cuentas a cualquiera. Yo iba los lunes, porque la carne llegaba el lunes por la mañana, y yo iba los lunes por la noche, ya cuando habíamos descargado y cuando llevaba todo el día trabajando, me iba a Icó de los Vinos con mi coche para traerme el camión del señor para las 3 o las 4 de la mañana, cargarlo y empezar a repartir. Joder. Estabas todo el día trabajando y con 2 o 3 horas de sueño tenías bastante. Uf, y en la primera cámara hasta que montaste, pues la primera vez trajiste al animal vivo, ¿no? Sí, pero ya después... Ya venía en canal. Claro. Yo cuando empecé con la carne ya todo es en canal. Entonces viene en canal, en un camión frigorífico, y tú lo descargas, lo metes en tu cámara y ahí ya
pues lo vas cuarteando y vas repartiendo a los clientes. Y eso, o sea, había un carnicero ahí, tú también te pusiste a... Sí, no, ahí el carnicero nosotros hacíamos de todo. Yo, repartidor. un amigo mío que todavía está conmigo hoy, Juan García, que lo conocí en la mili, es un gallego, nos conocemos en la mili, nada que ver con el sector tampoco, ajeno totalmente. Y bueno, pues empezó a ayudarme, vivíamos juntos en un piso como vosotros, vivíamos juntos en Tabaiba. Y entonces, pues venga, pues voy contigo, pues no sé qué, pues, y al final, pues, 30 años después, está trabajando todavía, ¿no? Con nosotros. Y bueno, pues ¿qué voy a contar de Juan? Y luego, pues con otro amigo de Catalán Occidente también, con otro amigo de Tenerife que había conocido en Inglaterra, estudiando. O sea, de este tipo de personas que son leales, que son serias, que eran buena gente que tú conocías, y así es como empezamos, ¿no? Y bueno, pues la precariedad no pudo ser más extrema, porque claro, no teníamos nada en absoluto de los requisitos. Si tú te sientas y en aquel momento haces una lista de cuántas cosas necesitas para montar una empresa del tipo de la que yo monté, pues si pones 20 cosas, nosotros no teníamos ninguna. La única que teníamos terneros en Toledo, la única, pero todo lo demás no lo teníamos. Con lo cual, bueno, pues fue divertido. Y luego, bueno, te quería preguntar sobre las personas, pues me has dicho que te has rodeado, primero, tanto de personas de las que has podido aprender, como de pues, personas fieles, que a lo mejor no tienen ninguna aptitud concreta en el minuto uno, pero que, pues eso, que como son fieles, pues vas creciendo. Sí, son proactivos. ¿Cuáles son los requisitos que tú pones en el personal de Vara del Rey? Pues mira, ¿qué te fijas? yo lo primero que me fijo es en eso, en las personas. Que sea persona, realmente. No en que sepa de carne o que no sepa, o que sea persona. Porque si es una buena persona, la vida me ha demostrado que con ese hombre o con esa mujer vas a solucionar cualquier cosa. Porque al final lo que manda es, hombre, teniendo unos mínimos, está claro, ¿sabes? Esto de la actitud y la aptitud. No puede ser tonto, pero a poco que seas una persona coherente y tal, si eres buena gente y buena persona, aprendes el oficio cualquiera, ese como cualquier otro, ¿no? Porque al final, y lo que te digo, haciendo de todo, porque tú repartías, nosotros repartíamos, cortábamos, de todo, hacíamos las facturas. En aquel tiempo, cuando íbamos nosotros, imagínate, parece que tengo 80 años, pero no tengo 80 años. Me faltan poco, pero todavía no. Pero íbamos con los albaranes, con el taco de albaranes y de facturas en el camión. O sea, tú llevabas el camión, ¿cuánto que? Medio de esto, medio del otro. Y le hacías sobre la marcha la factura al señor y se la dejabas allí. Que la mayor parte de las veces no la cobraba, venías luego el sábado o el domingo a cobrarle o cuando fuera, porque nosotros empezamos por las carnicerías, por los mercados, el mercado de Santa Cruz, el mercado de La Laguna. ¿Vas a puerta fría? A puerta fría, al principio, lógicamente, pues imagínate, pues como tú ahora vas, hola, buena, ¿qué tal? Mira, yo soy tal, de Toledo, tal, mi padre tiene ganado, no sé cuánto, tal. Y, pues pegándole la charla al hombre, algunos ni te miraban, otros te miraban así, pues sí, ¿sabes? Y eso no fue chocante, porque cuentas que hiciste un business plan para el máster y no sé qué, y toda la estructura montada, y luego haces todo lo contrario. O sea, en lugar de seguir el business plan, lo que haces es ponerte ahí a remangarte y a... Sinceramente, yo soy bastante crítico con eso y no debería serlo porque me he formado para no serlo, pero a mí el business plan y el proyecto de creación de empresa y tal me sirvió para saber lo que no tenía que hacer al final. Hombre, yo me acuerdo ahora que lo dices en el business plan ese que te decían, no, haz previsiones a 30 años. Sí. Tú previsiones a la semana que viene. No sé qué y tal, vale. Pues eso, tú lo metes y le pones en la hoja de cálculo. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Claro, ¿Quién se quiere todo esto? ¿Quién se cree todo esto? O sea, entonces, al final, la realidad es la que yo te estoy contando. La realidad es que hay que remangarse y decir, oye, voy a ver al fulano de turno, al otro y al otro y tocar las puertas. Y joder, y luego pues vivir la emoción de cuando te suena el teléfono por primera vez, cuando te entra un fax, alguien te viene a buscar a ti. Cuando te entra un fax con un pedido, y dices, hostia, no bueno, yo ahora, hoy día, cuando suena un teléfono en mi empresa y tardamos en cogerlo, digo, pero chicas, pero por Dios, cojan el teléfono, o sea, pero pues esto que te llamen es un lujo, coño, ¿sabes? O sea,
Y eso lo sabes cuando has empezado de cero y cuando tú estabas desesperado repartiendo una tarjetita con tu número, claro. no te llamaba ni el tato y de repente te suena y dices, hostia, que me puedes mandar. ¿Y cómo lo fuiste, cómo fue creciendo y se fue profesionalizando? ¿Fuiste delegando también? Claro, sí, hombre, a ver, al final, lógicamente el impulso inicial, el trabajo gordo que se va haciendo, el estar 20 horas trabajando, pues eso poco a poco tienes que ir modulando, ¿no? Y tú ya te vas dando cuenta del recorrido que vas teniendo, de tal, y lógicamente te vas ocupando de lo importante y te vas tratando de rodear de gente que aunque no tuviera experiencia en muchas cosas, se pueden ir ocupando de áreas importantes, ¿no? Claro. Entonces ya poco a poco, pues oye, uno en logística, otro en comercial, otro en administración, etcétera, ¿no? Claro. Luego tuve la suerte también cuando ya llevaba 2 años con la empresa, conocí a mi actual esposa, ¿no? La que hoy es mi esposa, y bueno, pues ella trabajaba en una agencia de aduanas, hizo empresariales también y tal, y se incorporó con nosotros, pues otra persona de mucho empuje, de mucha confianza, quiero decir, al final es rodearte de personas que realmente te ayuden, porque tú solo das lo que das, claro. ¿Vale? Tú solo das lo que das. Y a nosotros, pues, la ilusión que uno pone, y tú pones el motor, pero tienes que tener, pues eso, los fijos del equipo, ¿no? Los de la plantilla, los 11 titulares, tienen que estar a muerte contigo, porque si no... Claro. Y gracias a Dios yo siempre he tenido, y lo sigo teniendo actualmente, un buen equipo, ¿no? A mi alrededor. Sí. Luego entiendo que empezaste ya a vender también a clientes más grandes, como otro tipo de productos también, ¿no? Sí, pues todo esto es un proceso natural, como te digo, empezamos solo con vacuno y solo fresco, pero luego ya empiezas a tocar puertas, a enterarte de las necesidades de los clientes. Empezamos con Continente, lo que es hoy Carrefour, empezamos con Alcampo, cuando se instalaron en Canarias en aquel momento, ¿no? Que eran grandes compradores, que además no tenían, digamos, los perjuicios que tenían otros de depender de un u otro proveedor, sino ellos lo que querían era precio y condiciones y tal. Claro. Que por cierto, ahí aprendes, eso es otro máster, ¿no? Porque sentarte con esta gente a negociar y tal, pues ahí... Duro. O sea, porque en aquel momento, que eso es un tema... Los clientes de ese tipo iban con el cuchillo en la boca y como no tuvieras cuidado, te desplumaban. Claro. Pero te desplumaban y no se despeinaban los tíos. Les importaba una mierda si tú te arruinabas. Claro. ¿Sabes? Pero así de claro. Luego eso ha ido evolucionando con el tiempo y la gente ha ido buscando más relaciones o proveedores a largo plazo, no matarle en el primer intento. Porque en aquel tiempo instruían a la gente además, o sea, los chavales que se incorporaban a esas empresas los instruían para morder. Claro. Y firmabas unas condiciones que, claro, tú cuando tenías que entrar en un sitio de esos, ya en la mayor parte, todavía hoy pasa que tienes que firmar lo que te ponen con las grandes cadenas y con grandes cosas porque son condiciones leoninas, ¿no? Muchas veces. Que te dan, seguramente te pagan bastante tarde, sí, te aprietan te pagaban, el precio. Pero ya no solo eso, en aquel momento es lo que te digo, cargos por no sé qué, cargos por no sé cuánto, abono por esto, abono por lo otro. No había una factura que te la pagaban completa. Tenías que tener un departamento detrás. Simplemente para revisar. Es lo que te digo, te espabilas. Por narices tenías que espabilarte porque si no te arruinan. Abonos, el otro, un cargo, una diferencia de no sé qué. Bueno, una vez nos pusieron hasta un cargo por una estantería que se la habían roto a ellos. Digo, pero bueno... Pues si no te das cuenta. Que mañana tienes una gotera aquí y la pago yo. O sea, te tienes que cuadrar muchas veces también, ponerte en tu sitio. Claro. Bueno, mejor eso que lo que te pasó un poco retrocediendo otra vez, que directamente me decías que ni te habían pagado... O sea, que vendías la carne. Por supuesto que hay mucha gente y ahí alcanzas leña. Que cerraron también. la tienda y volviste y no... Claro. ¿Cómo fue eso? Bueno, vamos a ver, cuando tú abres un mercado, y más cuando no estás en tu tierra, porque al final todos en nuestro entorno conocemos a quién es Álvaro, quién es Arturo, quién es quién, ¿no? Pero cuando tú vas a un sitio y no conoces a nadie, pues para mí todos son buenos. Pero claro, luego hay uno que no paga, otro que paga tarde, otro que te quita tal... Y todas esas cosas te van enseñando. Y eso que te referí el otro día es que hay una anécdota, una carnicería en La Cuesta, que le llevo mercancía durante el viernes o el sábado, no me acuerdo,
Y pues vente a cobrar el domingo. Venga, vale, pues venga. El domingo, porque ahí estabas disponible a todas las horas. Claro. Y cuando llegue el domingo no había ni carnicería ni hostia, tío. Había quitado los muebles, el local vacío. Total, que me dejó pues colgado de la brocha, ¿no? Joder, madre mía. Pero bueno, ahí en ese momento, cuando tú estás arrancando, no tienes instrumentos financieros de ningún tipo, no tienes esa información. Luego, por supuesto, ahora ya pues tienes tu seguro de crédito, tienes tus procedimientos, tienes tus límites, claro. tienes tu gente que te controla el departamento de riesgo y de sí, crédito. Lo que hablábamos antes como nosotros con el podcast, que tú vendes carne, pero al final tienes que aprender de todo, o sea, de cómo pelear por supuesto, con un cliente, de la logística, de marketing. Exacto, y de mil cosas. No, por eso, al final es cuando inicias un proyecto como el que yo empecé en su día, pues es que al final lo abarca todo, y tocas todo absolutamente, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño parón para hablar sobre Vinter, ¿verdad, Álvaro? Vinter Canarias, efectivamente. Nada más y nada menos. Vinter saca su nueva clase premium en las rutas con Madrid. ¿Cómo es esto? Efectivamente, su nueva clase premium incluye asientos de las primeras filas del avión, el asiento contiguo libre, que recordemos que los asientos de Vinter son 2 y 2. O sea, no tienen 3 y 3. No hay asiento en el medio, el Embraer es pasillo único y 2 y 2. Entonces vas a tener tu parte de la fila sola para ti, disponible. Cómodo. Muy cómodo. Pero es que además, copita de bienvenida. Es verdad, copa de bienvenida, bar libre durante todo el vuelo para el que quiera tomar un refrigerio. Y además, postre con el café. O sea, además del aperitivo gourmet que ya incluye de por sí Vinter en todos sus vuelos para todos los viajeros. La clave. ¿Esto dónde? O sea, ¿lo puedo coger ahora ya? Sí, efectivamente está disponible ya para los vuelos a partir del 17 de septiembre. Me tendré que esperar, pero ya lo puedo reservar para después. Cógelo ya. No 17, pierdas pues la lo cogeré. oportunidad. Pues amigos, ya lo saben. Espero que disfruten del episodio y del vuelo. Bueno, también, Víctor, además de vender pues eso, a puerta y a las tiendas, también empezaste una línea de tiendas propias, ¿no? Que es otro mundo también totalmente diferente y que tuviste que aprender también, entiendo. Sí, totalmente diferente también. ¿Cómo saltaste a tomar esa decisión de montar tus propias tiendas y vender cara al público? Sí, pues mira, ahí me empujaron varios factores. Uno de ellos es lo que hemos hablado de las condiciones de algunas grandes superficies y de lo complicado que era pelear con ellas. Otro era el tema de que yo quería potenciar mi marca y quería que se reconociese, y en aquel momento la gente era reacia al tema de las marcas de carne, ¿no? Y te ponían un expositor con 4 o 5 piezas o 6 de carne y tú no sabías qué era cada cosa, ni de dónde, ni cómo, ¿no? Lo de la trazabilidad. Como que era un commodity la carne. Antes. Exacto. No tenía marca. Correcto. Y luego otra más era que cuando estábamos ya a los 2 o 3 años compré una nave en el polígono de Wimar, que es donde estamos actualmente, una pequeña nave. Y digo pequeña porque luego hemos ido comprando otras, pero al principio era una nave que además, curiosamente, la compré con una hipoteca y, fíjate cómo son las cosas, utilizábamos pues, 20% de la nave y el resto lo alquilamos, ¿vale? Imagínate cuando uno empieza poco a poco, pues compra una nave y utiliza una parte y el resto lo alquila, precisamente pues, para poder pagar la hipoteca y para poder... ¿vale? ¿Y qué te iba a decir? Y luego ahí, cuando estábamos cargando camiones en esa nave y tal, pues venía gente, oye, ¿no me vendes una pierna de cerdo? ¿Y no me vendes una caja de conejos? ¿Y no me vendes no sé qué, unos pollos? Joder, macho, y te estaba molestando, entre comillas, a la operativa diaria o interrumpiendo, porque estabas cargando camiones, tenías que llegar a los clientes, etcétera. Y dije, aquí hay que poner una tienda. Y luego además, con la experiencia de lo que te digo, de salir a la calle a vender, irte a vender al otro lado de la isla o de las islas, irte a Lanzarote, a Fuerteventura, tú a llevar un producto y que de repente digas, pongo una tienda y viene la gente a mi casa a comprar. Pues esto es como lo del teléfono, de hostia, no me lo creo. Coño, vienen y encima me pagan. Acostumbrado a ir a cobrar los domingos. Y tal. Porque claro, hay que saber que muchas veces para cobrar una factura, pero no ibas un domingo, ibas 5 domingos seguidos. Claro. Porque el tío te pagaba X, si eran lo que fuera, 500.000 pesetas, pues te pagaba. Yo hablo en pesetas en aquella época, ¿no? Luego ya a partir de... Pero te quiero decir, cuando tienes esas experiencias, pues claro, pones una tienda y viene gente a tu casa a comprar y dices, joder, macho, esto es una maravilla. Luego tiene sus inconvenientes, luego tiene otra derivada, pues lógicamente que tienes que hacer buenas cosas, invertir, tener profesionales...
otro montón de problemas y de cosas que vienen adheridos. Pero así de entrada dices, ostras, claro, esto es la leche. hay gente que me está tocando la puerta, me quito el problema de que me molesten en la operativa, además satisfago la demanda de estas personas. Exacto. Y encima mejoro mis y además márgenes le digo al porque me pagan. continente que no dependo de Claro, él. exacto. Porque esto ya te digo que si podían en su momento pisarte, te pisaban y claro. te quitaban, vamos, no sé, te quitaban la ropa y te dejaban en pelete allí en el polígono. Y seguiste metiendo, y ahí creciste bastante, ¿no? Llegaste a tener propia. Sí, ahí 7, 8. empezamos, pues empecé con una allí en el mismo polígono que la llamamos el CAS de la Carne. Luego al poco tiempo hicimos otra en Guargacho que se llamó la Boutique de la Carne. Y luego, pues, en fin, en Santa Cruz, en San Isidro, en Garachico, en Tamaimo. Empezamos a comprar locales y a Mucha abrir gestión tiendas. allí, ¿no? Sí, y llegó un momento que la verdad que entre eso y el tema de la fábrica, del almacén y eso, pues yo ya estaba desbordado. Tenía mucho personal, tenía mucho trabajo, me estresé muchísimo. Ahí tuve una crisis un poco jodida. Y dije, esto, yo no puedo seguir así. Nunca he tenido una ambición de tener una empresa grande ni de muchas personas y tal, sino algo que yo pudiera controlar. Y entonces, pues, se me ocurrió que la franquicia podía ser un buen asunto. Vine aquí a Madrid a hacer un curso de franquicias y la verdad que lo puse en marcha. Nos hicimos franquiciadores, hicimos un modelo ahí y tal. Pusimos Pasto y Bellota a las tiendas que teníamos. Porque ahora es Vara del Rey y Pasto y Bellota. Vara del Rey es la carne, Exacto. ¿vale? Y él es la empresa de carne y es la marca comercial de la carne, y Pasto y Bellota es un nombre comercial de tiendas, Claro. ¿vale? De tiendas, Y que entiendo que ahí se vende la carne de Vara del la Rey. Sí, no, carne de o sea, Vara del Rey. los franquiciados, no sé Los franquiciados, sí. los franquiciados tienen que vender Tienen la que carne vender de Vara nuestro del Rey. producto, claro, lógicamente. Sí. ¿Y vendes más producto o exclusivamente producto de Vara del Rey? O sea, hay más... Bueno, vendo los productos de Vara del Rey y otros pero todo lo que provee Vara del Rey, ¿vale? Que no solo nuestro vacuno, sino de todo, ¿no? Claro. Sí. Pero claro, ahí hay un surtido. Y luego tenemos conservas y tenemos cosas de caza. Que son de la marca Vara del Rey, pero que Exacto. no son del ganado de Vara Exacto, del Rey. sí. Vale. No, y luego productos, pues yo qué sé, tienes un buen aceite, tienes un buen queso, Claro. tienes buenos complementos, ¿vale? Pero bueno, surgió el tema de la franquicia de esa manera que te digo, ¿vale? Porque llega un momento que se te hace ingobernable, y sobre todo cuando, como era mi caso, no tenía infraestructura, no tenía una empresa organizada, con lo cual en ese momento la mejor opción fue aquella y la verdad que fue muy bien. Y además yo empecé a franquiciar a los mismos responsables de las tiendas que tenía, o sea, Bueno, la mayoría eran locales nuestros, eran tiendas nuestras. Oye, ¿a ti te interesa? Claro, los tíos, es un poco ¿quién mejor seguro que ellos que conocían el claro. negocio, sabían que era un buen negocio y decían, pues sí, pues me interesa quedarme con ellos. Mejor para ellos y para ti. Exacto. Y eso nos permitió pues hacer más tiendas con menos miedo, digamos, porque sabías que podía ser interesante para ellos, ¿no? Claro. Y gestionar el tema de las franquicias, porque claro, al final evidentemente los intereses son alineados, ¿no? Totalmente. Porque el que gestiona la tienda no deja de ser un empresario que si él pierde, tú pierdes. Pero claro, siempre se puede dar el caso de una mala gestión. Entonces, ¿cómo lo controlas tú sin que te ahogue y te quite mucho tiempo? Totalmente, llevo razón en eso que dices. Al final la franquicia tiene ese riesgo, es decir, por un lado es un tema muy positivo porque te ayuda, y sobre todo si fueran inversores y tal, te ayuda a crecer muy rápido. Pero por otro lado, pues si hay algún franquiciado que no haga las cosas bien, te puede fastidiar tu marca. Pero bueno, yo creo que eso también te puede pasar si es una tienda tuya, claro, ¿no? Y que siempre tienes algunas que son mejores y peores. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues con mucho contacto con ellos, con congresos de los franquiciados que hacemos 2 por año, estando encima con auditorías, etcétera, etcétera. Es decir, tratamos de que la gente entienda que efectivamente los intereses son alineados. A mí lo que más me gusta es que a un franquiciado le vaya bien, que gane mucho dinero, claro. Porque estoy tranquilo y sé que él va a hacer las cosas lo mejor posible, va a vender buen producto, va a defender bien su zona y va a ganar dinero, que es lo que me interesa a mí, para que me pague y para que funcione, ¿sabes? ¿Y cuántas tiendas tienen ahora en total? 22, ahora mismo 22, sí. ¿Y franquiciados? Pues hay 3 que son propias, pues 19 franquiciados. ¿Y todas son en Canarias? Todas en Canarias, sí. Todas en Canarias. Sí. Y la parte, bueno... En Canarias, en La Palma, en Gran Canaria y en Tenerife. Sí.
Luego nos metemos, si quieres, en las expectativas de crecimiento y tal, pero antes había una cosa que a mí me parece súper interesante, que es la etapa de las vacas locas. Sí. ¿Qué era y cómo te afectó al negocio y cómo lo Bueno, pues lo esa fue llevaste? una crisis que hubo muy fuerte en el año 2000, 2001 en España. Ya venía del Reino Unido, encefalopatía espongiforme bovina. Y bueno, pues eso fue una crisis de ventas brutal, de reputacional del sector. El nombre te lo aprendiste a base de golpes. Sí, bueno, esto lo aprendió media España, ¿no? Porque fue muy, muy conocida y muy tal. A nosotros nos pilló tiernecitos porque llevábamos en el sector 4 o 5 años y pues lógicamente un bache de eso nos afectó mucho. Pero la verdad que ya en aquel momento estábamos acogidos a un programa que se llamaba Clara, carne libre de aditivos, regulada y avalada, no sé qué. O sea, nosotros siempre hemos estado un poco alineados con mostrar las bondades de nuestro Claro, que el producto. producto es de calidad. Exacto. Y no hemos tenido miedo a decir de dónde venía, hemos hecho visitas, pues eso, incluso antes de empezar el negocio, hacíamos visitas a la finca para que vieran el ganado, etcétera, ¿no? Y en ese momento lo que hicimos fue incrementar eso, es decir, vengan ustedes, vean lo que tenemos, vean, y grabar vídeos y grabar cosas, enseñarles a la gente. Veanlas ustedes que no están locas, que no hay que verlas. Y tal. De hecho, nosotros no tuvimos ningún problema, eso venía por temas de ganado de leche, de vaquerías de leche, etcétera. Y ya te digo, fue más gordo en otros países, pero sí afectó a las ventas brutalmente y eso digamos que lo que sí nos hizo fue posicionarnos más con nuestro nombre, porque la gente ya en ese momento, tanto los clientes profesionales como los clientes particulares, buscaban el saber de dónde venía esa carne. Claro. Entonces tú le llegabas y le decías, esto viene de mi casa. Claro, para ti mejor, esto viene de mi casa. Mire usted esto. Y hacíamos un certificado donde decíamos, Vara del Rey garantiza que esta carne viene de tal finca, de tal otra, con este número de DIB, con no sé qué. Y corresponde a esta guía sanitaria, te quiero decir. Que de un problema sacaste una ventaja con respecto a la competencia. Yo creo que lo hicimos bien en ese momento, la verdad. Creo que lo hicimos bien y que salimos más reforzados, a pesar de que lógicamente también perdimos ventas, como todo el mundo. Y cayeron las ventas. Más de un 50% en el sector. Lo que pasa es que lo poco que se vendía, pues la gente quería saber lo que compraba. Claro. ¿Vale? Y en aquella época, perdona, había mucha discrepancia en la trazabilidad entre un proveedor y otro. O sea, a lo mejor en España, en Canarias, por ejemplo, se podía comprar un proveedor y no tenías ni idea de dónde venía el ganado. Y claro, ustedes, por ejemplo, y sí tenías una certificación y una trazabilidad. Hombre, lo que pasa es que en aquel momento no había las mismas exigencias que hay ahora, ¿sabes? Antes se trabajaba por lotes, ahora los animales, el vacuno tiene cada uno un DIB, un corotal, un número de identificación. Las exigencias no tienen nada que ver, son distintas. Ahora mucho más exigentes que antes, ¿vale? Pero nosotros digamos que nos adelantamos un poco con esa transparencia y con ese enseñar lo nuestro. Oye, estos son nuestros animales, con mayor trazabilidad. Me acuerdo que incluso decíamos, oye, apadrine un ternero. Claro. ¿Usted quiere para mañana, para su tienda, un ternero, para su familia? Aquí está, se lo criamos, tiene este número, tiene tal, asignado, tal. Y empezamos con ese tipo de cosas ya hace muchos años. Luego ya se pusieron de moda, pero bastantes años más tarde, ¿no? Entonces yo creo que esa transparencia, nosotros hemos hecho muchos viajes a las fincas con gente, con clientes, y eso pues al final no es que tú lo cuentes y vayas y digas, no, venga usted, y cuando han ido 100 personas, cuando han ido 200, pues coño, la gente ya sabe, pues, efectivamente esto es así, ¿sabes? Y eso yo creo que ayuda bastante, sí. Punto diferencial. Y después, de expectativas de crecimiento de Vara del Rey, bueno, el Pasto y Bellota, ¿qué tienes en mente? Bueno, siempre han sido bastante conservadores, ¿no? Y crecer con cabeza, paso a paso, que es algo que nosotros hemos visto con los empresarios de éxito con los que nos hemos sentado, como un común denominador. Pero bueno, a pesar de crecer poco a poco, ¿qué tienes pensado? ¿Cómo tienen pensado seguir? Para empezar a decir que yo no me considero empresario de éxito, yo soy normal, bueno. decir. Más éxito no es una falsa humildad. Por ahora. Empresario de éxito, pues ya ves tú lo que hemos hecho, vender carne y tal en el sector primario, te quiero decir que tampoco es que sea. Pero bueno, sí que es verdad que somos prudentes, nos gusta hacer las cosas poco a poco, nos gusta consolidar los pasos que damos, ¿sabes? Y por supuesto que hay muchas líneas de crecimiento. La verdad que de los negocios que tenemos ahora mismo abiertos, es difícil encontrar uno que digas que este no tiene expectativas de crecimiento. Todas las que quieras. Lo que falta y a mí lo que me falta ya también es motor suficiente y ganas de empujar y volverte más loco todavía. Entonces,
porque una cosa que no hemos comentado es que todo este proceso, que puede parecer muy bonito y que lo es en el camino, te dejas el alma. Claro. Pero te dejas el alma. ¿Por qué? Pues porque es mucho empujar, mucho trabajo, muchos desvelos, muchas noches, muchos dolores de cabeza porque pasan muchas cosas. Mucho afinar el lápiz porque son muchas las facturas que hay que pagar y muy dinámico, porque este sector en lo nuestro es muy dinámico, es muy recurrente, toda la semana, pum, 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 el ciclo es semanal, ¿eh? Todo lo que compras lo tienes que vender en la semana, y venga, y venga. Entonces es un desgaste que al final pues tu cuerpo pasa factura, ¿no? Evidentemente ahora ya una empresa más organizada, más profesionalizada y tal, lo llevas de otra manera. Y el meterte a crecer, a incrementar los proyectos y tal, pues hay que pensárselo. Claro, con cabeza. Claro. Con cabeza, a ver quién viene detrás y la fuerza que viene detrás, porque tampoco, ¿sabes cómo te digo? Sí, porque ustedes, o sea, todo el negocio, incluidas las franquicias, es todo sede en Canarias. Sí, bueno, todo el negocio que tenemos de Vara del Rey, aquí vendemos mucho ganado también en Madrid, aquí mismo, pero vendemos a empresas como la nuestra en Canarias. Es decir, aquí vendemos pues en el Mercamadrid, hay una empresa que se llama Embajadores, que le vendemos bastante. En Valencia a un proveedor de Mercadona le vendemos también bastantes animales. Es decir, vendemos, pero no tenemos implantada nuestra marca, no tenemos Pasto y Bellota tampoco. ¿Sabes? Por supuesto que se podría y es más sencillo, porque estás aquí en Toledo y tienes, ¿sabes? Pero bueno, pues hay que hacerlo. Resulta que yo me fui para allá a ver si alguna se viene para acá y lo hace. No lo sé. Pero hay muchas posibilidades de hacer cosas, lógicamente, pero hay que querer y hay que empujarlo, remangarse y empujarse. Te quería preguntar yo, de eso que comentabas de remangarte y de estar desvelado y de tener que decir, ¿te pasó? O bueno, seguro que sí te pasó, pero ¿te pasaba constantemente decir, no sé cómo escapé de esta? De tuve que cuadrar esto, no me pagaron, tenía que pagar y tal. O sea, eso me imagino que era una constante, ¿no? Ahí pasamos aprietos al principio, lógicamente, porque pues imagínate cuando tu padre te dice, oye, mándame, que si no no van para allá machotos. Claro, porque pues encima que tú, con la familia de tu padre eso es una empresa, o sea, no deja de ser una empresa con la que tú tienes. Sí. De hecho, yo ahora quien me vende son mis hermanos. Antes mi padre ahora ya está jubilado y son mis hermanos. Pero igual, mi hermano, oye, tengo que pagarle un proveedor. Regalado no. Lógicamente, a ver, somos uña y carne y tal, pero tienes que ir a buscar el dinero. Y si no lo tienes pues, y lo tienes regado en la calle, tienes que ir a tocarla a la gente y decir, oye, me tienes que pagar, págame y buscarlo, que eso también te enseña pues a saber en qué punto estás, porque cuando te apretan y tienes que pagar, pues tienes que también saber echar el freno, porque no todo es expandir y tirar por ahí, ¿sabes? Claro. Así que... Y una cosa importante que creo que hay que destacar para los jóvenes que quieran arrancar y tal, porque esto al final va de jóvenes y de chavales como vosotros, si un tío joven, una persona joven, me da igual chico que chica, tiene la determinación de querer hacer algo que le guste, o incluso te diría más, si sabe muy bien lo que no quiere y tiene la determinación de tirar por un camino, una persona joven relativamente bien formada y que sea buena gente y que tenga, como se dice en Canarias, una expresión que tenga un buen déjame entrar, ¿no? Sí. Joder, ya tiene la batalla medio ganada o casi ganada al 80%. Claro. Es decir, la determinación, las ganas, la fuerza. La insistencia. Poco más, no estés ahí con 20 cálculos, con 20 no sé qué, no vayas a 50 escuelas de negocio a volverte loco. Lo hemos visto muchísimas veces, que hay veces que hablamos con empresarios y vemos empresas que dices, claro, es que el nivel de sofisticación de esta empresa es enorme. Este tipo es un genio porque te lo imaginas detrás en su casa montando todo el plan. Luego es eso, vamos a empezar y poco a poco ir creciendo. Luego los profesionales vienen y luego resulta que lo que tenías hecho es un desastre. Pues ahora te viene, yo por ejemplo, que en su día pues éramos un desastre en algunas cosas, ahora tengo un departamento de calidad fabuloso. Eso no me lo he inventado yo, he contratado a buenos profesionales y ya está, ¿sabes? Y luego, hablando de antes de las personas que decías, oye, ¿en qué te fijas tú? Un ejemplo es, nosotros hemos contratado hace un par de años a un gerente, a nuestro nuevo gerente, y este señor viene del mundo del deporte, ¿sabes?
Te quiero decir que al final... ¿Y por qué la has contratado? Bueno, porque es buena gente, buena persona. Por supuesto, tiene aptitudes directivas y están más que demostradas. Pero un amigo mío precisamente de estudios aquí en Madrid, ¿sabes? Y viene del mundo del deporte. Al final, evidentemente le va a costar más o le ha costado más adaptarse a este tipo de empresa, pero es fundamental rodearse de buenas personas. Claro. Porque por mucho que sepa la persona de un sector, si es un castigo, si es mala gente, si es un malaje, como se dice, ¿para qué lo quieres a tu lado? Sí, efectivamente. Temprano. Hoy también tienes ganado allí en Tenerife. También, sí. O sea, vendes kilómetro cero, se dice. Yo no lo sabía antes. Sí, también eso fue un proyecto de hace 3... Bueno, la verdad que nosotros siempre, ya te digo que la primera operación que hicimos en Canarias fue vender ganado vivo. Claro. Y ya hace muchísimos años que había comprado yo una finca en Granadilla, precisamente para meter ganado. Pero no me dieron permiso en su día. Hice 2 o 3 proyectos, me cansaron y ya lo abandoné, ese proyecto lo dejé allí, porque ya me lié con la carne y tal. Y ahora hace 3 o 4 años retomamos el asunto de la mano del Corte Inglés, alcanzamos un acuerdo para decir, pues querían un proveedor de carne de vacuno de kilómetro cero, y bueno, pues nosotros si algo sabemos hacer es eso, ¿no? Ese oficio. Claro. Y entonces pues pusimos una granja en Granadilla, en esa finca que yo había comprado, que ahora sí me dieron ya en su día licencia, y en Los Silos. Así que ahora pues tenemos otro entretenimiento más allí. Qué bueno. Sí. Y después te quería preguntar, muy generalista, por si a nosotros se nos escapa algo, ¿qué consejos empresariales darías tú, además de eso, de tener iniciativa, ser buena persona? ¿Qué aprendizaje sacas tú? O si tuvieras que preguntarle a tu yo de hace 30 años, o cómo cambiaría las cosas, ¿qué harías diferente? Pues hombre, no sé, yo no soy mucho de dar consejos, pero sí te podría decir que primero hay que ser humilde para aprender, humilde para trabajar, humilde para conocer los mercados y para conocer a las personas. Yo creo que si tienes esa humildad de decir, oye, que tú no eres más que nadie, ni más listo que nadie, sino vamos a ponernos a lo que vamos. Y luego, con ese aprendizaje, eres capaz de, con la energía que te da esa juventud, ese ímpetu, dirigirlo bien dirigido y tal, yo creo que con los pies en el suelo, porque hay gente que se le sube la gaseosa rápidamente, ¿verdad? En cuanto tienen 2 pesetas en el bolsillo, no los pueden mirar. Entonces, ¿sabes? Y otra clave importante para mí es lo que hemos hablado de las personas. O sea, si te rodeas de unas buenas personas en tus equipos, claro. Pero no solo en tus equipos, también te diría en los clientes, claro. Porque hay gente, nosotros en algún momento, y yo he pecado de eso, entre comillas, he sido yo el que he dicho, no te vendo. Claro. No te vendo a ciertos clientes y a lo mejor no era un problema de pagos, pero simplemente que son un castigo. Claro. Y están mareando a tu organización, y que si te devuelvo esto, que si no sé cuánto, que si tal, a las chicas las tienen locas, a no sé qué, y tienes que decir tú, fuera. Una vez más, rodearte de chicos, gente tóxica, no quiero aquí que esté todo el día, resulta que tengo aquí a 3 personas nada más que con el dolor de cabeza. Claro. Y luego ya cuando la empresa coge una dimensión, hay mucha responsabilidad. Nosotros atendemos a más de 1.000 clientes semanales. Madre mía. 1.000 clientes, algunos son hoteles que son como ciudades, claro. Otros son hospitales, por ejemplo, el hospital universitario, el hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Quiero decir, supermercados importantes, claro. Tiendas importantes, tus propias tiendas. Tienes responsabilidad de hacer llegar el producto a donde tiene que estar, ¿no? Claro. Y hay gente que eso lo banaliza y parece que eso se produce por arte de magia, pero no. Y encima con la frecuencia con la que se hace, ¿no? Porque exacto. La cadena de producción, o sea, la cadena de valor es muy rápida. Es constante. Nosotros llevamos carne los lunes y los jueves, de aquí de la península. ¿Y la carne cuánto tiempo la puedes tener tú? Sacrificamos también todas las semanas, claro. Y hay que estar... Pues la carne, ¿cuánto es la duración desde que la tienes? Bueno, una canal, por ejemplo, pues el ciclo normal de una canal, si no la hace nada, es una semana. Una canal de vacuno, claro. ¿Sabes? Pero claro, en una semana tienes que venderla o tienes que transformarla, envasarla, hacer lo que sea, ¿sabes? Claro.
Entonces es muy, muy rápido. Y tienes que tener un nivel de precisión. Eso en vacuno. Si llevas en pollo o lo que sea, pues a lo mejor, si hablamos de otro producto, es menor. ¿Sí? Joder. Por eso te digo. Claro. Entonces son productos muy delicados que hay que trabajarlos con... Y por eso la responsabilidad y por eso un poco el hacer las cosas bien, claro. Y lo que estamos hablando. Y cuando te encuentras en un sitio que no eres bienvenido, pues chico, pues ahí te quedas. Claro. A ver, por mucho... muy importante que sea porque te llamen no sé qué. Pues, felicidades, claro. Pero si me va a estar... Y a veces ahí creo que los empresarios a veces nos equivocamos en eso, ¿no? Queremos estar en un sitio porque se llama no sé qué y quiere. Claro. Pero chicos, si es un castigo para ti, ¿sabes? O crecer a toda costa aceptando ese tipo de cosas. Claro. Que es difícil porque, claro, te llega pues lo que acabas de decir, un Carrefour o Corte Inglés o lo que sea. Y es un cliente tan grande que te va a dar aparentemente tanto beneficio, ¿no? Claro. Que es muy difícil coger y decirle, mira, pues no, porque las... Pues a veces es lo mejor. Claro. Porque cuando no se gana nada, dicen en mi pueblo que el perder está muy cerca. Así que a veces es lo mejor. No, a ver, no es el caso, por ejemplo, de lo que hemos hablado del Corte Inglés y tal. Claro, sí. Pero sí tienes tú que saber qué nivel de exposición pones a tu empresa, a qué nivel de exposición de los clientes. Claro. Nosotros, por ejemplo, yo no tengo ningún cliente que supere el 10% de nuestras cuentas, ¿sabes? De toda la facturación. Claro. Pero es algo que te tienes que trabajar también, de decir, oye, y no a costa de no crecer con uno, sino, oye, pues si crezco con esto voy a crecer por aquí también, ¿sabes? Y yo creo que eso es importante. Pero, repito, tienes que ir con gente que quiera ir de la mano también contigo. Porque al final nosotros en este sector buscamos ser útil al cliente, serle de ayuda, que te considere también. Pues si resulta que yo soy un proveedor más, que a ti te da igual, yo no soy un proveedor más. Yo tengo un servicio, tengo una calidad de producto, tengo un surtido importantísimo, tengo asesoramiento, tengo muchas cosas que te pueden ayudar, ¿vale? Pero tenemos que querer entendernos, ¿sabes? Y ¿Cómo has conseguido? Porque, bueno, primero diste el cambio a que sea pues eso, una materia prima que se vende, que sea carne, a que tenga una marca y que tenga un estándar. ¿Cómo implementaste, por ejemplo, en las tiendas o ya en la carne? Oye, es que esta carne no es carne ya, sino que es de una calidad alta, hecha aquí en España, con buen ganado. ¿Cómo? Pues mira, eso... Bueno, el nombre Pasto y Bellota ya... Con el nombre con el nombre y con la realidad, la gente no es tonta. La gente, y 30 años después, no va, o sea, puedes engañar una vez. Te pegas una barbacoa y ya lo tienes comprobado. Pero no vas a estar engañando mucho tiempo. Entonces, primero, lo que hablamos, ser transparente, no engañar a la gente, y si te equivocas o a alguien no le ha gustado algo, pues hombre, pues claro que todo no va a ser excelente, porque al final son animales, son seres vivos y tienen sus cosas, pero el cómo es diferenciando las cosas. Yo, por ejemplo, en mis tiendas, que esa es una parte que no hemos hablado, pero yo en un momento dado, para vender a la hostelería, nos tenemos que hacer importadores de carne de terceros países, con un poco dolor de muelas porque yo soy productor, mi familia es productor español, y tener que ir a Brasil a comprar vacuno, teniendo no sé cuántas vacas, claro. Pero ¿qué pasa? Que te das cuenta que si quieres vender en los hoteles, en los hoteles y en la restauración en Canarias, en el canal Horeca en general, y no solo en el Horeca, pero porque también en el tradicional se vende mucha carne de terceros países, dado que en Canarias el régimen económico y fiscal permite que haya exención de impuestos de estos países, pues esos productos son mucho más baratos que los que producimos nosotros aquí. Entonces tienes dos opciones: cerrar los ojos y que otros cojan ese mercado y tú solo defender lo tuyo a muerte, o defender lo tuyo a muerte con eso al lado yendo con una oferta integral al cliente, ¿no? Nosotros estamos por esta segunda vía de decir, bueno, aunque no eso, con dolor de muelas, tengo que traer carne de Brasil o del otro sitio, porque traemos de Paraguay, de Uruguay, de no sé qué. Pero bueno, es la realidad de un mercado que te piden esos productos. No, y que si tú quieres carne de calidad, la tienes. Exacto. La puedes coger. Entonces, bueno, pues al final nos hicimos importadores, y tú en una tienda de Pasto y Bellota puedes encontrar una carne de Sudamérica, pero la encontrarás empaquetada en un lineal aparte y separada de lo nuestro. No por nada, sino porque... Como digo yo, a mí me gusta que la gente se engañe por su ojo. Usted quiere eso, cójalo. Quiere lo otro. Y cada cosa tiene su precio y su historia, ¿no?
Así que esa es un poco la filosofía. Luego, cómo se implementa en cada sitio, en cada tienda y tal, pues es... Pero yo creo que es un instrumento y es una característica también del mercado de Canarias, que al final tienes que ir con un montón de cosas para atender a una gran cadena hotelera. Claro. No puedes ir a venderle a, yo qué sé, nosotros vendemos, por ejemplo, a Iberostar, a Barceló, a Meliá, a todas esas cadenas. No puedes ir y decirle, pues yo vendo plantas verdes como esta, nada más. Dice el tema, yo voy a abrir un proveedor para plantas verdes, macho. Claro. O tienes una floristería como Dios manda, claro. O no vengas aquí a, ¿sabes? Claro. Entonces, para pues asumir final, esa demanda tienes que... Exacto. Que luego también es otra vía de crecimiento y al final, pues, claro, todo eso suma y vas haciendo más cosas y te permite entrar en otros mercados. Claro. O sea que ahora mismo son proveedores de hostelería, proveedores de... sí, ahora pues de todo el mundo que, claro, que consuma carne, ¿no? Sí. De todo el mundo que consuma carne y que nos quiera comprar, que tenga bien comprarnos, claro, pues estamos en condiciones de atenderlo. Madre mía, sí, son muchas cadenas hoteleras. Encima es la gestión integral de toda la cadena de producción, porque también hacen, yo qué sé, chorizos, morcillas. Sí, la empresa está integrada verticalmente desde lo que es la selección de las terneras que van a ser futuras madres. Claro. O sea, tú cuando pares una vaca y mi padre antes, ahora mis hermanos, porque mi padre ya va menos al campo, el hombre que está un poco delicado, pues son los que eligen con los mayorales de la finca y tal, son los que dicen, bueno, esa vaca, esa ternera la vamos a dejar de vida, que es como se en el argot, la vamos a dejar de vida para que sea madre. Y lo mismo con los sementales. Los sementales, tú un macho que sale bueno, que sabes que viene de un toro y de una vaca buena, pues dices, este le voy a dejar. Claro. Y luego, pues, por raza, este que es Angus, este que es Limousin, este que es Retinto, este que es... ¿sabes? Y vas dejando, o sea, desde ese momento tienes el control de la que va a ser la futura madre hasta que detallas ese filete en la tienda. ¿Vale? O lo pones en la mesa de un hotel o lo pones en la mesa. Es todo el control de la cadena, pasando, por supuesto, pues por el despiece allí en Santa Cruz de Tenerife, por la fabricación de productos, de elaborados, de porcionados. Mucha gente te pide las cosas, pues hamburguesas de 180, de 160, de 200, de 220 gramos. Todos esos porcionados, todas esas elaboraciones las hacemos allí. La famosa morcilla canaria la hacemos. Sí. En fin, hacemos muchos porcionados, muchas cosas. Pero ya te digo, viene desde la ternerita en el campo que la dejas para que sea madre. ¿sabes? Y departamento de calidad comprobando que esté todo... Por supuesto, sí. Llevamos ya 10 años acogidos a una norma de calidad que se llama la IFS Foods, que es una de las normas más estrictas. Ella y la BRF son las más estrictas en industrias agroalimentarias y ya llevamos 10 años superando esas normas año a año, ¿no? ¿Y o sea, por qué decidieron? Pues porque, primero, es una garantía de seguridad de lo que estás haciendo en tu empresa. Tienes a todo el mundo alineado con esos estándares y con esos objetivos. Es un instrumento espectacular para tu departamento de calidad, aunque le da mucho trabajo, pero es una guía y unas normas, un protocolo de acción y de actuación que tienes que transmitir en toda la industria. Y luego, pues, es una carta de presentación ante cualquiera. O sea, oye, el producto lo ponen ahí. Exacto, nosotros tenemos esto, con lo cual hay mucha gente que no lo tiene, hay muchas empresas pequeñas porque son cosas costosas y difíciles de implementar y tal. Y es una garantía para el cliente también. Claro, sabe que es lo que está comprando es de calidad. Con lo cual, por lo que decías de qué garantías y qué cosas se ofrecen, pues son procesos industriales certificados, que eso no significa que esté exento de algún problema o de si al final hay una mala manipulación o hay alguien que haga algo mal. Sí, que un fallo en algún momento puede haber, es inevitable. Pero protocolos precisamente para que si se da esa circunstancia, atajarlo y retirar ese lote o lo que sea, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido incidencias mayores. Y seguimos apostando por esa fortaleza en ese área. Sí. Ahora que sí. Pasamos a la gran pregunta final. Como ya te habíamos adelantado. La gran pregunta final. La pregunta se la hacemos a todo el mundo. Y además, esto lo repito en todos los podcasts porque no hay ningún invitado que haya visto la última pregunta nunca. Entonces ninguno sabe cuál es. Y siempre es la misma. La pregunta es, ¿qué pregunta que nunca te hayan hecho te gustaría que te hicieran y contestarla públicamente? ¿Qué pregunta que nunca me han hecho? Sí. ¿Pero ustedes o cualquiera? Cualquiera. Ah, vale. Pues, joder. Normalmente la gente se lo piensa, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué pregunta no es? No sé, hombre, yo por comentar algo, en su día tuve un
un asesor, un consultor era que me ayudó en algún tema de franquicia, y él hablaba de un asunto que era la soledad gerencial, ¿no? Y es verdad que a veces la pregunta que no te hace nadie, oye, ¿cómo te sientes tú cuando estás dando pedales todos los días, y todos son problemas, cada uno te viene a contar su problema, pero nadie te dice, oye, ¿tú estás bien, tío? ¿Sabes? Entonces quizá esa sea una buena pregunta que nunca te hacen, claro. Porque todo el mundo te viene, ay, que tengo un problema, que no sé cuánto, que tal, que cual, todo lo que te viene son problemas. Coño, y nadie te viene y te dice, oye, tío, ¿cómo estás, macho? ¿Y tú tienes algún que problema? llevas aquí 30 años dando pedales, subiendo esta cuesta y nadie te ha preguntado eso, ¿no? Claro. Quizás ese sería, y lo he recordado con el tema ese que hablaba el consultor de la soledad gerencial. Claro. ¿Sí? Es buena respuesta, ¿eh? Así que ahí lo dejo. Pues nada, hasta aquí el episodio, ¿no, Arturo? Sí, yo creo que a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho. Me ha pasado genial. Espero que te lo hayas pasado bien. Me alegro. Y el público. Sí. Si os ayuda en algo, Sí. Hombre, encantado de la vida. Sin duda. Pues nada, nos despedimos de la audiencia. Muchísimas gracias por venir, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Y nos Que lo mandamos saludos disfruten. hasta el próximo episodio. ¿Sí? A vosotros, muchas gracias.